similares en la actualidad, ¿no? Entonces, no siempre hay todo, ¿no? Y muchas veces con el criterio epidemiológico y el criterio clínico se avanza, ¿no? Porque si no, le damos oportunidad a la gente a que siga replicándose y bueno, contagiando, etcétera, ¿no? Esto es lo que está en la página web de la Dirección General del Programa de Control contra la Tuberculosis, ¿ya? Y esto es lo que sería el perfil de la tuberculosis en Perú al 2022. MINSA, datos de la tasa de morbilidad al 2021, ¿no? Todavía no se cuenta con la información del 2022, ¿no? Y lo del 2021 es de la información antigua, ¿no? Entonces miren, ¿no? Aquí lo que ustedes quiero que vean es que los lugares con más tuberculosis, ¿no? Y por eso el relato de la historia es importante, está Lima, Callao, Ica, ¿no? Y en la región amazónica, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Tacna, ¿ya? Ahí está ahorita la tuberculosis en mayor tasa de morbilidad, ¿correcto? Eso es lo primero que tienen que identificar, ¿ya? Ya les dije, ¿no? Y esto está reportado por el mismo MINSA, el país ha retrocedido hasta 10 años de detección de casos por el impacto de la pandemia. Bueno, lo intentamos. Aquí lo vemos, ¿no? Las tasas epidemiológicas por años, ¿no? Si nosotros viésemos estas tasas de disminución, tasa de incidencia, tasa de mortalidad, tasa de morbilidad, tasa de incidencia de TB pulmonar frotis positivo, ¿no? Entonces podríamos interpretar, ¿no? Y tengan cuidado, ¿eh? Porque podríamos interpretar, ¿no? Que estamos venciendo a la tuberculosis, ¿no? Pero no es así, ¿ya? Les vuelvo a repetir, ha habido una desatención importante y estos datos no son fiables y se tiene que aceptar que hay subregistro, ¿ya? Y por eso yo les digo, tomen en cuenta el reporte del 2015, que debe ser lo más real que existiese, si es que no estamos peor. Si es que no estamos peor. Conversaba el otro día con la doctora y el doctor Flores, ¿no? Y los otros fenómenos que se han dado en estos intentos de actualizaciones epidemiológicas es que el grupo poblacional que ha crecido en estas tasas que están reportadas acá, ¿no? Es la población adulta y adulta mayor. Normalmente antes del reporte de 2022, la población que comúnmente se reportaba eran los adultos jóvenes, los menores de 40, ¿no? Entonces en esta actualización, con su registro, sale que en la mayor proporción, ¿no? O el incremento se ha dado en adultos mayores y en adultos de 40 a 60 años. ¿Tendrá que ver eso con la pandemia, con el habernos encerrados y todo eso? Posiblemente, ¿no? Nadie se ha medido eso. ¿Les faltan temas de investigación? Ahí tienen uno, por ejemplo, ¿no? Este es la tasa en Lima, ¿no? Lo de acá es nacional, ¿no? Lo de acá es en Lima, ¿no? Miren ustedes, ¿ya? Y esto de acá es en el Callao, ¿ya? El Callao tiene todavía más tuberculosis que Lima metropolitana, ¿ya? Por si acaso. Lima es el principal, pero en Lima, departamento, ¿no? La provincia del Callao es la que tiene más tuberculosis en la actualidad, ¿correcto? Según estos reportes, a pesar de su registro y todo, sería la que estaría en la punta, ¿ya? Y ojo, que tenemos tasas de todo, morbilidad, incidencia, mortalidad, ¿no? Significa que la gente con tuberculosis se sigue muriendo. Ojo, y este es un punto importante, ¿no? Porque en la lucha es reducir la mortalidad, reducir la morbilidad, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo evitar que se mueran, ¿no? Aquí es el perfil nacional, ¿ya? De la tuberculosis por Mycobacterium, que les denominan MDR, ¿no? Es decir, que son resistentes a rifampicina e isoniazida, o XDR, ¿no? Que son resistentes a muchos más otros antituberculosos, ¿ya? Entonces sigue siendo, ¿no? Lima, en general, ¿no? La que presenta más casos, ¿no? De XDR y de MDR, ¿correcto?
Y no tenemos datos al 2022. Ojo con eso, ¿eh? Miren qué importante, porque se supone que las intervenciones tienen que ser basadas en evidencia, ¿no? Y no tener evidencias, ¿no?, ya nos hizo pagar factura en la pandemia que todavía vivimos, que es la del COVID, solo que ya estamos en una fase pues distinta, ¿no? Pero si nos acordamos las primeras fases, la falta de datos, ¿no?, nuestros, y la incapacidad de generarlos, ¿no?, pues murió mucha gente, ¿no? Ha muerto mucha gente por eso, ¿ya? Ok. Aquí está, ¿no?, el perfil de pruebas de sensibilidad rápida, ¿no?, y notificación de casos de TB drogo-resistente nacional, ¿correcto? Miren ustedes, tienen de todo, ¿no? Tienen TB resistentes a rifampicina, TB MDR, TB resistente solo a isoniazida y TB XDR, ¿no? O sea, de todo tipo hay, ¿correcto? La resistente a rifampicina, ¿no?, estaría siendo la segunda, y la primera es la MDR. No, eso preocupa, ¿no? Que tengamos en la resistencia, en la TB resistente, tengamos más de MDR, realmente es preocupante, ¿no? Es bueno que tengamos menos XDR, sí, ¿no? Pero hay que vigilar y hay que ver la manera que esto no cambie, ¿no?, y que se reviertan todas esas estadísticas, ¿no? Aquí tenemos en Lima, ¿no?, el perfil es el mismo, ¿no? Siempre el MDR está encabezando, y esto en el Callao, ¿no? Mucho más crítico el Callao que Lima metropolitana. Bueno, la gente, ¿no?, creo que ya todos, solamente es un pantallazo para recordarlo ahí, ¿no?, porque ya esto lo han estudiado bastante en el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? 24 de marzo de 1882, ¿no?, en conmemoración a su descubrimiento por Robert Koch, ¿no? Por eso, ¿no?, el día de la lucha contra la tuberculosis es en conmemoración a esto, ¿no? Y eso fue hace unos días nomás, ya, por si acaso fue hace unos días nomás. Hubiese sido bonito que la clase sea el mismo día, ¿no?, como para hacer más promoción, pero ya, bueno, ¿no?, igual estamos cerquita, ¿no? Entonces acá tenemos, de alguna manera, ¿no?, también la intención de ponerles esta lámina es recordarles, ¿no?, que el diagnóstico pues se tiene en la actualidad desde la baciloscopía, ¿no?, la tinción, que en este caso no es tinción GRAD, ¿no?, son las tinciones sin índice, exacto, ¿no? Pero que sí son posibles hacerse en cualquier laboratorio básico, ¿no? Esa es la parte buena. ¿Cuál es el problema? La sensibilidad y la especificidad, ¿no?, de esos métodos diagnósticos, ¿no? Después los cultivos, esto ya es una microscopía electrónica, ¿no?, esto ya es muy sofisticado, pero los cultivos son determinantes, sí, ¿no?, pero se demoran mucho, ¿no?, en obtener el resultado, ¿no? Y las pruebas moleculares, ¿no?, las pruebas de diagnóstico molecular basadas en el PCR, son las que en la actualidad son rápidas, son altamente sensibles y son altamente específicas, y además permiten, además de diagnosticar la presencia o ausencia del Mycobacterium, te permiten también saber si es sensible o no a isoniazida o rifampicina, ¿no?, que ya de cajón es espectacular tener eso, ¿no? El problema ahí, ¿no?, el problema ahí es que no siempre tenemos eso en el primerito lugar donde llega el paciente bajo sospecha de tuberculosis, ¿no?, sino que tiene que pasar a un nivel siguiente y a un nivel siguiente, y ahí viene la demora, ¿no? Y imaginen ustedes que estén además en el SERUM, en lugares donde para trasladarse o trasladar la muestra para que vaya al diagnóstico molecular puede significarse viajar en río un día o caminando un día, y etcétera, para hacer un transbordo, etcétera. Así es el SERUM, por si acaso, no estoy hablando de más ahí. Si acá en Lima nomás ahora, en la actualidad, ¿no?, si me dices, oye, hay que llevar una muestra desde el Centro de Salud en Puente Piedra al INS, ¿cuánto tiempo toma? Puede durar desde 2 horas hasta 5 horas, según el tráfico. Si de aquí hasta Javier Prado con Petituar, ¿no?,
Sales a las 5, llegas a las 7, 7 y media. Siendo que eso es para hacerlo en 10 minutos. Entonces, puede ser en provincia, puede ser en la capital, las dificultades pueden ser, en temas de tiempo, pueden ser las mismas al final, solo que con diferentes características, ¿ya? Se dice que es una batalla gran positiva, pero no lo es, es un vacilo, ¿ya? No es gran positiva porque no se tiñe, ¿no? Con la tensión gran, ¿ya? Correcto, pero tiene las características de una gran positiva, una pared grande, etcétera, ¿ya? Y su alto contenido de ácidos grasos es lo que permite que el otro tipo de tinción de Siegel permita identificarlo, ¿no? Y no la tinción de grano. Ok, esto es solamente para que de alguna manera comprendan por qué hay otros fármacos fuera de los de primera línea que vamos a hablar que han venido siendo introducidos en el manejo de la tuberculosis de drogo resistente o multidrogo resistente, ¿no? Es porque justamente, ¿no?, al compartir características de pared ancha, todos esos detalles, ¿no?, hay muchos fármacos, ¿no?, que tienen esa capacidad de actuar en otras bacterias con estructuras semejantes, ¿no? Y por eso las van a ver en los esquemas de manejo de la TB, ¿ya? Solamente quería mencionar eso. Muy rápidamente, la etiopatogenia. Ustedes saben, ¿no?, que esta enfermedad, ¿no?, se va a contagiar uno por la vía aérea, ¿ya? Entonces, la principal vía de transmisión de la tuberculosis del micobacterio es por la vía aérea, ¿ya? Entonces, uno estaría inhalando en las gotitas de fluji que se expelen cuando se habla, cuando se estornuda, cuando se tose, ¿no? Estaría ahí inhalando, ¿no?, al micobacterium al interior de estas gotitas, ¿ya? Estas llegarían hasta el alveolo, ¿correcto? Y desde ahí podrían tomar un camino hacia el árbol linfático, conducto torácico y, en el peor de los casos, diseminarse, ¿no?, al mismo pulmón o a otros órganos distantes, ¿ya? Entonces, cuando llega al alveolo, ¿no?, más o menos dentro de 2 o 10 semanas, el sistema inmunológico generalmente va a intervenir, ¿no?, y detiene la multiplicación de estos micobacterios, ¿ya? Y de esta manera evitaría la propagación. Si esto sucede, excelente, ¿no?, que se quede ahí en el alveolo y que sea, pues, frenado por nuestras defensas naturales, es excelente, ¿ya? Pero lamentablemente no siempre es así, ¿no? Y esto sería el extenso de esta primera lámina, ¿no? Entonces, el micobacterio ingresa por las gotitas de fluye, llega hasta el alveolo. En el alveolo va a encontrar a estos macrófagos alveolares, a los monocitos, ¿sí? Y aquí, al interior del macrófago, ¿no?, se va a formar un fagosoma, ¿no?, que va a imbuir al micobacterio. Si todo va bien, aquí se debe quedar todo, ¿ya? Pero lamentablemente, ¿no?, muchas veces estas células que imbuyen al micobacterio logran migrar, atravesar el epitelio alveolar, ¿no?, y bueno, ya llegan al citosol, ¿no? Y entonces, al llegar al citosol, ¿no?, bueno, ya qué importa, ¿no?, atraviesan ya más allá de las defensas innatas, ¿no?, ya entran a tallar las defensas celulares y las defensas humorales, o sea, linfocitos T y linfocitos B, ¿correcto? Y ahí, ¿no?, igualmente, ¿no?, buscan detener la replicación de este micobacterio, ¿no? Entonces, ahí es lo que estamos viendo acá, ¿no?, cómo cercan a estos macrófagos alveolares, a estas células dendríticas, a estos monocitos que han engullido en fagosomas al micobacterio, los cercan para que evite que estos, digamos, se liberen de estas células y se multipliquen. Entonces, acá hay linfocitos T, linfocitos B. Alrededor de esto, como es obvio, ¿no?, como se ha activado la inmunidad celular y la inmunidad humoral, ¿no?, van a haber mediadores de la inflamación. Por lo tanto, alrededor se va a formar un halo, ¿no?, por decirlo así, de inflamación, que busca cercar, ¿no? La respuesta inflamatoria es de defensa, ¿no?, y siempre busca cercar, ¿no?, la lesión. Ahí está como una lesión y la respuesta celular y humoral está buscando hacer lo mismo que cuando vemos
a cuando nos golpeamos y se inflama y se queda ahí, está acercando para que no avance más la lesión. Lo mismo ahí, pero en el nivel parenquimal, ¿correcto? En el nivel parenquimal en este caso. Bueno, si todo va bien, excelente, ¿no? Se forma acá un granuloma, pues, ¿no? Controlado ahí. Si el sistema inmune no puede mantener el bacilo Mycobacterium tuberculosis bajo el control, el bacilo va a empezar a multiplicarse rápidamente. Cuando eso sucede, deviene en la enfermedad de tuberculosis. Entonces ahí es donde ya vamos a tener, ¿no?, ya una persona con manifestaciones de la tuberculosis, sintomáticos respiratorios, tos, por acá, ¿no? Vamos a tener, ¿ya? Ok. Entonces, el extenso, ¿no?, es lo que estamos viendo acá, ¿no? La falla, ¿no?, las células T y las células B en el pulmón, en el parénquima, que han formado granuloma, ¿sí? Luego, la bacteria se replica al interior del granuloma, ¿correcto? Y bueno, reviene una nueva reinfección, ¿no? Invaden los conductos torácicos, ¿no? Y entonces se empiezan a diseminar, ¿ya? Por la vía linfática, a diferentes órganos, principalmente el pulmón en este caso, pero ya cuando llegan al conducto torácico ya pueden ir a distancia, ¿no? Y la invasión a distancia, ¿no?, es clásica, ¿no? Cuando es importante, ¿no?, el pulmón sería el primero en ser afectado nuevamente, y si es ampliamente infectado, ¿no?, es muy probable que infecte ambos parénquimas y de manera abundante, ¿no?, y nos produzca lo que se llama la TB miliar, ¿no? Pero también hay otros órganos que, digamos, en orden de frecuencia, ¿no?, tienden a ser infectados tras esta situación, ¿no? Llámese las meninges, el cerebro, el hueso, ¿no? Serían órganos importantes, el sistema digestivo mismo, ¿ya? Entonces esto se da porque ya las defensas fueron incapaces, ¿ya?, de frenar la replicación del micobacterio, ¿no? En la fase previa, ¿no?, cuando queda así, en la fase previa, ¿no?, cuando queda así como granuloma y queda atrapado, ¿no?, se queda en lo que se llama un estado de latencia, maestro, así es. Entonces, esa persona ya tiene ahí, está portándolo, ¿no? Si es que se descuida, ¿no?, podría hacer la enfermedad, ¿no? Técnicamente, todos nosotros acá tendríamos que tener nuestra huellita. Técnicamente, ¿no? Porque es tan frecuente la tuberculosis en el Perú que es muy probable que ya nosotros nos hayamos infectado, pero esto ha sido tan eficiente que lo siguiente a esto es que sea tan eficiente que deje una cicatriz, porque todo esto es fibrosis y ya, si queda algún micobacterio latente por ahí, tendría que tus defensas caer tanto, ¿no?, como para que desde ese punto, ¿no?, recrudezca pues la infección, ¿no? Por eso es que la primo-infección tiene que ver mucho con el momento actual y, o sea, el cómo te encuentras actualmente, ¿no?, y qué cantidad también de carga de micobacterium has tenido, ¿no? Por eso es que es importante mantener las medidas de protección, ¿no?, la mascarilla, cuando van a los hospitales, muchachos, o sea, ya ahorita estarán emocionados porque están visitando los hospitales, todo, pero usen su mascarilla, porque si no es COVID, es tuberculosis y cualquier otra cosa. Hay bastantes casos, ¿sabes?, de chicos que no han terminado la carrera porque se murieron por tuberculosis. No es broma, créanme, no es broma. No es broma. O han tenido que dejar y han tenido que regresar después de 2 años o 3 porque encima se contagiaron de XDR. Sí, no es broma. No es broma, ¿ya? Ok. Entonces, si las defensas fallan, entonces la infección progresa, ¿ya? Bueno, esto es solamente para que vean pues el nivel en que hasta podemos ver ya en estas características cómo el macrófago engulle al micobacterio, ¿no? Este ya es el inextenso, ¿no?, de lo que hemos hablado del fagosoma,
del macrófago, ¿no? Del granuloma, etcétera, y todas las células implicadas, macrófagos, células T, células B, células dendríticas, fibroblastos ya granuloma eficiente, ¿no? El Mycobacterium MTB acá, ¿no? Y bueno, los mecanismos, ¿no?, de control de ese granuloma, ¿no?, implican inclusive, ¿no?, la necrosis de células o la apoptosis de las células, ¿ya? Y ahí hay bastante para investigar, inclusive, ¿no? Cómo, si, o sea, sería bacán, doctor, ¿ya?, que tengamos un fármaco, ¿no?, que actúe en este nivel, ¿no?, que induzca la necrosis celular, ¿no?, de los macrófagos con fagosomas llenos de Mycobacterium, ¿no?, o que programen, que induzcan la apoptosis de los macrófagos o de los monocitos o de las células dendríticas que inguyeron, ¿no?, al Mycobacterium. Sería bacán. Los tratamientos actuales que tenemos actúan en el Mycobacterium. ¿Ya? Los antituberculosos actuales actúan en el Mycobacterium. O sea, todavía tenemos que ser creativos y desarrollar otras opciones de tratamiento que permitan adelantarnos a las fases posteriores de la infección, para evitar que se dé justamente. Este dato es clave, ¿no? En el 5 a 10, de acá, ¿no?, la fase finaliza con éxito con la inducción adecuada de las respuestas inmunitarias innatas. De lo contrario, en el 5 a 10% de los casos, la tuberculosis o el Mycobacterium, ¿no?, se va a replicar en los macrófagos y se diseminará a otros tejidos y órganos, donde la TB se desarrolla con síntomas clínicos típicos que incluyen pérdida de peso, dolor en el pecho, tos frecuente y fibrosis pulmonar, ¿no? O sea, del 100%, ¿no?, que nos infectamos, ¿no?, del Mycobacterium, solamente, ¿no?, la investigación así lo ha determinado, el 5 al 10%, ¿no?, va a ser la enfermedad, ¿ya? A pesar de eso, ¿no?, la carga, ¿no?, como han visto, la carga de movilidad, de mortalidad, los DR, los XDR, los MDR, ¿no?, están creciendo, ¿no?, a pesar de eso, ¿no? ¿Se imaginan si fuese mayor? Estaríamos mucho peor, ¿no? Bueno, y justamente, ¿no?, el impacto de la inmunidad en el control de esta enfermedad, ¿no?, se ve también en la asociación, ¿no?, de TB con enfermedades en las que justamente, ¿no?, se caracterizan porque sus defensas son afectadas, ¿no? Llámese HIV, llámese diabetes, llámese enfermedades oncológicas, ¿no? En esas enfermedades se observa que la tuberculosis es todavía más frecuente, ¿no? Ok, ¿no? Esto es lo que hemos dicho. Personas expuestas, personas sin infección, controladas por sus defensas, personas con infección en que la defensa falló, progresó la enfermedad. Claro, esto está basado en el nivel etiopatogénico físico, biológico, ¿no? Pero sumado a eso, ¿no?, y como ustedes habrán estudiado en sus cursos de salud pública, epidemiología, ¿no?, y deben recordar, ¿no?, sumado a eso está pues el hacinamiento, la falta de ventilación en la casa, ¿no?, su estado nutricional, ¿no?, su estado de salud mental, ¿no?, y una serie de otras variables que también influyen, ¿no? El uso de medicamentos de repente que inmunodeprimen, ¿no? No sé, una serie de otros factores, ¿ya? Bueno, esto es para reforzar, ¿no? La circulación, llega a la circulación sanguínea, diseminación aguda, ¿no? Dos cuadros típicos de la diseminación aguda, es decir, cuando es catastrófico, cuando la replicación es tanta y la diseminación hematógena a partir del linfático se da de manera aguda, se puede dar dos cuadros, la TB miliar, que es la invasión de ambos campos pulmonares por Mycobacterium, la tuberculosis en las meninges, y crónicamente lo que se observa son estas tuberculosis en el vaso, los huesos, los riñones, la corteza cerebral
y en los ápices de los pulmones, ¿ya? Ok. Esto es lo que les decía, como ciertas patologías, ¿no?, van a incrementar el riesgo de la infección por TB, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es el riesgo de una persona sin la infección de TB sin factores de riesgo, ¿no? Está en el 5 al 10% lo que mencionábamos. Cuando hay tuberculosis y diabetes, esto aumenta al 30%. Hay un capítulo específico de diabetes y tuberculosis, ¿ya? Esto es la infección de TB y VIH aumenta mucho más, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, los pacientes con VIH, ¿no? Un paciente con VIH en Estados Unidos, ¿no?, si detectan tuberculosis a una persona de Estados Unidos, dicen, este debe tener VIH, porque la tuberculosis allá se comporta como una enfermedad oportunista. Acá no, ¿no? Acá más bien es común, ¿no?, que la persona tenga tuberculosis y VIH más bien es raro, ¿no? Entonces no hay esa relación como en Estados Unidos. O sea, tuberculosis no es una infección oportunista en Perú, es una infección habitual. En cambio en Estados Unidos es rara, entonces se da en condiciones especiales, pacientes con VIH. En cambio acá se da en pacientes con VIH, sin VIH y de todo calibre, ¿ya? Bueno, mire acá, ¿ya? Esta es la línea del tiempo, ¿ya? Y este es bien interesante, este es de una revisión del Nature, ¿ya? Del año 2016, ¿ya? Entonces miren ustedes acá los diferentes estadios. Hemos visto la infección, la respuesta innata inicial, luego la respuesta adquirida, ¿no? Ambos momentos son importantes para el control, ¿no? Miren acá, ¿no?, las posibilidades que tenemos en diagnóstico, ¿no? Las pruebas de tuberculina son negativas en esta fase, a pesar de que ya entró el micobacterium a tu cuerpo, ¿no? La IGRA, que vendría a ser el test de diagnóstico del interferón gamma, ¿no?, también es negativa en esta fase, ¿sí? El cultivo celular es negativo, la baciloscopía en esputo es negativo, técnicamente no hay infección, no hay síntomas, no hay tratamiento para esta fase, pero ya hay infección, ¿no? Ya está el micobacterium en tu cuerpo. Aquí la prueba de tuberculina ya es positiva, pero no es específica, podría ser un falso positivo, ¿ya? La prueba de IGRA sí es positiva, entonces esto sí es interesante, ¿no? Y es positiva y específica para la presencia de micobacterium. El cultivo es negativo, el esputo es negativo, no hay síntomas, ¿no? Y tampoco hay ningún planteamiento de tratamiento acá, a pesar de que ya está el micobacterium en tu cuerpo, ¿ya? Aquí ya tenemos en la fase latente, que dice que ya llega un granuloma, ¿no? ¿Ya? Aquí el TST sale positivo, ¿no? Problema del TST, ¿no? Falsos positivos. El IGRA es positivo, ya lo era antes. Cultivo negativo, esputo negativo, no hay síntomas, ¿no? Pero acá, ¿no? O sea, el IGRA te puede permitir terapia preventiva, ¿no? Entonces ahí es donde podría, por ejemplo, hay personal sanitario, ¿no?, que ocupacionalmente se infecta de tuberculosis, ¿no? Entonces podrían, ¿no?, en una intervención ocupacional, ¿no?, detectar IGRA, ¿no? Y bueno, ¿no?, ante el relato clínico epidemiológico que estuviste en una zona, hasta tuberculosis, sin mascarilla, y estás con IGRA positivo, no tengo síntomas, no tengo nada, vaya usted a terapia preventiva, ¿no? Isoniazida, ¿ya? Luego viene la fase subclínica, ¿no?, en la cual tienes el TST positivo, el IGRA positivo, el cultivo positivo y no positivo, ¿no? El esputo usualmente negativo, ¿no? La infección ya es esporádica, los síntomas ya son moderados o ninguno, y el tratamiento, ¿no?, terapia para multidrogoresistencia es lo que se puede intervenir, hasta multidrogor 10 es lo que se puede intervenir acá. Y en la fase activa, ¿no?, ya pues el TST, el IGRA, ya todo es positivo, ¿no? El esputo puede seguir siendo negativo, o sea, la baciloscopía, pues, a pesar de que es lo que se hace en el laboratorio, tiene muchas dificultades, ¿no? Por eso es que el diagnóstico molecular es lo que tiene que estar implementado en todo nivel, en realidad, ¿ya?
Los síntomas pueden ser moderados, severos, y bueno, aquí sí hay tratamiento hasta para TB-MDR, ¿no? A lo que voy es que, ¿no? Como a la mayoría de las enfermedades, ¿no? Y sobre todo como la mayoría de nuestra cultura en salud, ¿no? Siempre, ¿no? Se interviene, el paciente decide intervenir cuando ya está hasta el pecho, ¿no? En otras palabras, ¿no? Nunca antes, ¿no? Y esta línea gráfica de alguna manera les manda el mensaje de que ¿por qué no buscar algo antes? ¿Por qué esperar a que ya esté con síntomas, que ya esté infectando a otros, ¿no? Que ya esté hasta con discapacidad respiratoria importante? ¿Por qué esperar hasta eso para recién brindar un tratamiento, ¿no? O sea, tendría que cambiar también un poquito la dinámica, porque lo que venimos haciendo desde hace años es lo que vamos a mostrarles cuáles son los antituberculosos. Y eso lo venimos haciendo ya décadas. ¿Ya? Bueno, la radiografía, ¿no? Ya les decía que es un apoyo diagnóstico, ¿no? El tener la clínica, la epidemiología y la radiografía acerca mucho, ¿no? al cuadro de sospecha y puede hacerles tomar decisiones, ¿no? El mejorar la imagen con PET scan, pues mucho más, ¿no? Esto es común hacerse en otras realidades, ¿no? Está dentro de las guías clínicas. Acá en el Perú, pues no vamos a pedir un PET scan en un puesto de salud, pues, ¿no? Si tenemos radiografías, tenemos suerte, ¿no? Si estamos al interior del país, en el Perú, si tenemos radiografía ya es, no sé, tienes apoyo de una ONG, algo así, ¿no? Bueno, entonces el sistema inmune no puede mantener el bacilo bajo control y comienza a multiplicarse. Falla la defensa, ¿no? Tenemos factores medioambientales en contra, entonces intervenimos, ¿no? Con fármacos. Eso es lo que principalmente se utiliza en la actualidad, ¿ya? Y estos son los fármacos, ¿no? que se utilizan, ¿no? Esto lo he sacado, empiezo con lo que reporta OMS, ¿ya? De los fármacos antituberculosos, para aterrizar en nuestra norma técnica peruana para el manejo de la tuberculosis, para ver que sí estamos alineados, ¿ya? De todas maneras es bueno eso, ¿ya? Y entonces tenemos estos fármacos, ¿ya? Para TB pulmonar sensible, es decir, que no sean resistentes de estos fármacos. Tenemos estos diferentes esquemas, ¿no? Basados en estas 4 drogas, isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Son 4 esquemas diferentes, ¿no? Por ejemplo, el primero es dosis diaria por 8 semanas, ¿no? O 5 días, ¿no? por 8 semanas. O sea, o todos los días por 8 semanas o 5 días por 8 semanas en la primera fase. En la segunda fase, ¿ya? Se utiliza solo isoniazida y rifampicina diariamente por 18 semanas o 5 días a la semana por 18 semanas, ¿ya? Total de dosis 182 o 130, todo depende si es todos los días o 5 días a la semana, ¿no? Los puntos importantes para la práctica clínica, ¿no? Se prefiere este régimen para pacientes con diagnósticos de TB de novo o nueva TB pulmonar, ¿ya? Los otros esquemas ya tienen su propio key point, ¿ya? Que simplemente hay que revisarlo. Por ejemplo, acá te hablan aspectos relacionados al uso con precaución en el HIV, etc. Pero son el mismo esquema. Este es el esquema, ¿no? De primera línea de la tuberculosis, ¿ya? Estos son los fármacos de primera línea. Cuando no hay resistencia, ¿no? La TB nueva, que es la más frecuente también, ¿no? Las estadísticas también refuerzan eso, ¿no? La más frecuente es la incidencia de TB nueva, ¿no? Luego vienen los casos de TB resistente a isoniazida, TB resistente a rifampicina, o TB multilogo resistente cuando es resistente a ambas, o TB XDR cuando es extendida la resistencia a otros fármacos más, además de isoniazida y rifampicina, ¿ya? Felizmente todavía son menos de esos casos, ¿ya? Entonces recuerden estas 4 drogas, ¿ya? Y hay diferentes esquemas, ¿ya? Miren, acá hay esquemas acortados, 3 días por semana por 8 semanas, y luego en la segunda fase isoniazida rifampicina 3 días por semana por 18 semanas, ¿no? Entonces, eso es algo que ya lo van a ir definiendo. Miren,
Puede parecer que no sea algo que van a hacer, pero nada que ver, ¿ya? Porque de todas maneras, y se los digo así, de todas maneras, ¿no? En el Serum, de todas maneras, ustedes van a intervenir con este esquema de acá arriba, para TV9. De todas maneras, sin excepción. Posiblemente les retornen pacientes para que continúen el tratamiento y sean pacientes drogoresistentes o MDR. Y ustedes lo tengan que seguir monitoreando, aplicando la estrategia DOTS en la población. ¿A qué voy? A que los otros casos ya pasan a otros niveles también de atención. ¿Ya? Bueno, entonces estos son datos que se los voy a dejar. Esto de la vitamina C, vitamina B6, vamos a hablar más adelante cuando hablemos de isoniazida, ¿no? Todo el tratamiento de isoniazida va acompañado de tiroidosina, ¿ya? Para evitar las neuropatías, que es un efecto adverso de la isoniazida, ¿ya? Y eso es lo que remarcan acá. Bueno, luego viene, ¿no?, la segunda línea, ¿ya? La segunda línea de fármacos para la tuberculosis resistente, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos menciona los documentos de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos el grupo A, cloroquinolonas, correcto. Tenemos el grupo B, aminoglucósidos, ¿no? Su mecanismo de acción acá, los fármacos que se están empleando, ¿no? Los principales efectos adversos que ya son conocidos por todos ustedes. Ya todos saben que las quinolonas producen prolongación del QT, ¿no? Eso ya es algo que a estas alturas sobrado, ¿no? Sobrado, ya ustedes saben que entre los efectos adversos de las quinolonas es la producción de QT, rotura del tendón de Aquiles, ¿no? Esos efectos que ya son bien estudiados, ¿ya, ¿no? Y ya los tienen que tener muy claros para estas épocas, ¿ya? Los aminoglucósidos, la nefrotoxicidad, la toxicidad ya pues también, ¿no? Sobrado, ya tienen que recordar eso, ¿no? Ok. Y por eso pues tener cuidado en aplicarlos como otras drogas que son QT prolonged o como otros fármacos nefrotóxicos, ototóxicos, ¿no? Para evitar pues dañar el oído, dañar el riñón, ¿no? Imagínense que entre por TV y termine curado de té pulmonar, pero se termine con insuficiencia renal o con sordera, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Luego tienen las del grupo C, las tioamidas y las oxalodinonas, ¿ya? Aquí está el mecanismo de acción, aquí está la etionamida, la protonamida, la cicloserina, la terizodina, linesolid y la clofazimina, ¿ya? Estos son sus principales efectos adversos, ¿correcto? Y las precauciones que hay que tener en relación al uso concomitante con otras drogas. Y aquí están las del grupo D, ¿ya? Para la TB resistente. Entonces tienes bastantes otros grupos más, ¿no? ¿Ya? Tienes acá el ácido nicotínico, la deracina, ¿ya? La nicotinamida, ¿correcto? Tienes acá a la bedaquilina, muy importante que la recuerden porque esta bedaquilina, por ejemplo, es uno de los más recientes, ¿no? Que se validaron en TB y que permite el manejo por vía oral de la TB MDR. Ya les voy a hablar de esto porque es importante, ¿ya? Y bueno, en el D3 tienes varios otros, ¿no? Como los aminofenoles, como el ácido paraminobenzoico, los carbapenems y la tiocetazona, ¿ya? Okay. Muy bien, esta es la norma técnica del año 2018 que hasta el día 25 de marzo del presente año estaba vigente, ¿ya? El 25 de marzo, un día después del día de la tuberculosis, ¿no? El día de la lucha contra la tuberculosis, salió, ¿no?, la aprobación de la nueva norma técnica peruana para manejo contra la tuberculosis, ¿ya? Y entonces, habemos nueva norma y hay novedades, y es lo que les voy a presentar ahora. De este año, 25 de marzo de 2023. ¿Ya? Entonces miren, ahí encontrando, ¿no?, un poquito de información, esta página de Facebook está buena, ya se la recomiendo. Aquí sacan el día de la tuberculosis, ¿no? Saludamos la Defensoría del Pueblo por defender esta causa, ¿no? Aprobación ya de la nueva norma técnica para la atención integral de la tuberculosis. Sí podemos acabar con la tuberculosis. Es un colectivo civil, ¿no? Qué bueno que existan estos colectivos de verdad para esta enfermedad.
¿ya? Y ahí nomás al día siguiente, ¿no? Sale nuevamente, ¿no? Ya sale la aprobación, ¿ya? Ahí está. ¿Conocen a esta doctora? ¿Conocen a esta doctora? ¿No la conocen? ¿Conocen a esa doctora? Rosa Berta Gutiérrez Palomino. ¿Saben quién es? ¿No saben quién es? ¿Ah? ¿Saben quién es? ¿Quién aprueba el decreto, estos decretos de salud? La ministra de Salud. Es la ministra de Salud. ¿Pues saben quién es? ¿Ah? ¿No? Es egresada de nuestra facultad, ¿ya? Es de la 5ª promoción, ¿ya? Para que lo sepan, ¿ya? Ya hemos tenido también decano de colegio médico, muchas otras cosas, ¿ya? Para que se sientan orgullosos, muchachos. Y he salido inclusive en las noticias de nuestras redes. Pasa que de repente no están viendo mucho las redes de la facultad. Entonces salió la nueva norma técnica, ¿ya? ¿Quién las ve? Habemos nueva norma, entonces ahora veamos qué nos trae novedad, ¿no? Ahí está digitalizada, escaneada, no tenemos un documento PDF así bonito, por eso las disculpas por la borrosidad de las imágenes, ¿ya? Pero ahí está, ¿no? La finalidad, disminuir la morbilidad, y ¿ya? Vámonos a la carnecita, ¿ya? Que es gratis, ¿no? Ya sabemos que la cobertura, ¿no? Es 100%, ¿ya? En todo el mundo para la tuberculosis, ¿ya? O sea, no tendría que haber pretexto para que no haya cobertura, ¿ya? Ni para que no haya diagnóstico precoz, ni nada. Por eso ese atraso de 10 años, bueno, pues ya hemos visto el COVID, ya hemos visto cómo nos ha desvestido por completo, nos calateó por completo la pandemia. Nos hizo ver todas nuestras deficiencias. Y ojalá que no perdamos la conciencia de eso, ¿no? Porque pasa el COVID, ya, se acabó, ¿no? Ya, otra vez lo mismo, ¿no? Suave. Hay que aprender esto, ¿ya? Hay una terminología que ustedes van a encontrar con frecuencia y cuando prescriban, inclusive lo van a tener que prescribir así, ¿ya? Las siglas de estos medicamentos, en el esquema principal de primera línea, ¿no? La H siempre está referida a isoniazida, la E al etambutol, la R a rifampicina y la Z a piratinamida. Entonces aquí tienen lo que significan las letras y el número 2 adelante, ¿no? Es el tiempo en que lo van a recibir. La primera fase 2 meses, ¿no? De isoniazida, rifampicina, piratinamida, etambutol, y en la segunda fase 4 meses, rifampicina, isoniazida, y acá 3, es decir, 3 veces por semana, ¿ya? Es un poquito la nomenclatura que van a ir encontrando, ¿ya? Y bueno, ¿qué dice la norma técnica número 200 MINSA y 10-2003? Norma técnica salud para el cuidado integral de la persona afectada por tuberculosis. Este es el otro cambio, la familia y la comunidad. Ese es también un cambio sustancial de esta guía que pretende, ¿no? Que se viertan más acciones en torno a la familia y a la comunidad. Me parece bueno, ¿no? Pero papelito aguanta todo también, ¿ya? Pero que se empiece por algo, pues. ¿Ya? Ya a ustedes les tocará realmente hacer que esto realmente sea dirigido a la familia y a la comunidad, holísticamente hablando, ¿ya? Por algo hay que empezar. Bueno, ahí está, ¿no? Esquema para la infección TB latente, ¿ya? Aquí está, isoniazida, ¿no? Diaria durante 6 meses, ¿ya? Este es un esquema para infección TB latente en quienes deben recibir, ¿no? Tratamiento, ¿no? Porque se ha descartado la enfermedad activa, pero son personas que deben recibir la terapia preventiva, ¿no? A pesar de que se ha descartado la enfermedad activa, ¿ya? Entonces aquí hay toda una relación de quiénes podrían ser estas personas que reciban preventivamente esta terapia antituberculosa preventiva, ¿no? Esto es bueno, ¿no? Y esto es también un agregado que se ha extendido en esta nueva norma técnica. Aquí están todas las razones para aplicar preventivamente, ¿no? Antituberculosos, ¿no? ¿Y cuáles son los medicamentos? Isoniazida diaria durante 6 meses, ¿no? En esta dosis adultos y mediante la estrategia DOT, ¿ya? Isoniazida más rifampicina también diaria durante 3 meses en estas dosis, mediante la estrategia DOT. Rifampicina diaria durante 4 meses en esta dosis y
rifapentina, que es un primo de la rifampicina, más isoniazida, ¿no? Durante 2 años, ¿no? Semanal durante 3 meses, 12 dosis, ¿no? En este rango. ¿Ya? Entonces, habemos terapia preventiva para personas con infección TB latente, ¿no? Pero que tienen otros riesgos, a pesar de que no tienen la enfermedad activa en este momento. Habemos esto es bueno, ¿ya? Esto es muy bueno, créanme, ¿ya? Solo que lo problemático es esto, ¿no? 6 meses de tratamiento no es fácil, ¿no? ¿Tú qué crees? Si tú fueses el que tendría que tomar los 6 meses y no te sientes mal, es difícil mantener esa convicción, ¿no? Por eso es que está acá mediante la estrategia DOT. O sea, tienes que mirar que se lo tome, ¿no? Y según quien sea, va a ser algo que te sientas acá, vienes hasta el establecimiento y te lo tomas en mi cara. A ver, tómatelo, pásalo, ¡pam! Pásatelo. Ya está, lo pasó, ¿no? Ahora, si es una persona más consciente, si hay un familiar al lado, es un DOTS comunitario en realidad, ¿ya? Todo va a depender de quién. Pero de la teoría a la práctica, ¿no? No hay mediciones tampoco, ¿no? O habría que ver, ¿no? A partir de esta norma técnica, cómo se cumple esto, ¿no? Ahí tienen, para los que no tienen temas de investigación, hay como cancha, hay temas de investigación como cancha, créanme. Bueno, aquí está, ¿no? El esquema para infección TB latente en contacto, pero con TB resistente isoniazida, ¿ya? Entonces,